Presidencia, señoras y señores diputados y senadores, distinguidas autoridades, señoras y señores. Permítanme que mis primeras palabras sean para expresar mi agradecimiento, mi gratitud a la Caixa por la invitación que en el día de hoy se me hace para poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones que bajo el epígrafe general de la recuperación económica quiere ser una reflexión centrada fundamentalmente en una de las cuestiones a las que se ha referido ya mi buen amigo Rafael Vilaseca en relación al sector industrial. Quiero también en estas primeras palabras agradecer precisamente a Rafael esa amable presentación que me ha hecho y también felicitarle a él, a su grupo, a su empresa, lo he hecho también con el presidente, con Salvador Gabarró, porque la última operación de adquisición que han hecho en Latinoamérica mediante la compra de uno de los mayores grupos energéticos de la zona pone de manifiesto la capacidad, la fuerza, la potencia y el músculo que tiene este gran grupo catalán y español que es Gas Natural Fenosa, y también pone de manifiesto que dentro de la economía española y dentro, particularmente del sector energético, hay actores de referencia internacional que dicen mucho de la capacidad de nuestras empresas y también del talento que han acumulado a lo largo de los últimos años. Antes de entrar de lleno en lo que es el cuerpo principal de la reflexión que quería compartir con todos ustedes, me gustaría también hacer algún comentario sobre uno de los sectores importantes de la economía española, porque también entra dentro del ámbito de la competencia del ministerio cuya responsabilidad me encargó el presidente del Gobierno. Me refiero a lo que tiene que ver con el sector del turismo. A veces lo olvidamos, pero el turismo constituye el primer sector individualmente considerado de nuestra economía. 11 de cada 100 euros que se generan en la economía española vienen directamente del sector turístico. 12 de cada 100 empleos están proporcionados por el sector turístico. Y además, el sector turístico a lo largo de estos últimos 2 años ha tenido un comportamiento, simplemente creo que lo podríamos calificar de excepcional. El pasado año 2013, España recibió por primera vez en la historia más de 60 millones de turistas, particularmente 60,6 millones de turistas, y acumuló un gasto total de 59.000 millones de euros. Nunca antes habíamos tenido ni un número tan elevado de visitantes internacionales, ni tampoco un gasto tan elevado realizado en España por parte de esos visitantes. Tenemos datos ya disponibles de lo que ha sido el periodo enero a agosto del año 2014, y tanto en términos de visitantes internacionales como en términos de gasto total que esos turistas han realizado en España, estamos sobre el mismo periodo del año anterior en tasas de crecimiento, tanto en uno como otro indicador, por encima del 7%, lo cual quiere decir que si continúa la tendencia a lo largo de los próximos meses, y no hay ninguna razón para pensar que no vaya a ser así, este año muy probablemente vamos a terminar con unos indicadores y unos datos sobre el turismo aún mejores que el año 2013, con lo cual el turismo va a seguir consolidándose como una de las piezas fundamentales de la recuperación económica. Y teniendo en cuenta cuál es la actualidad de estos días, no quiero eludir una cuestión que tiene que ver también con el sector turístico. Tenemos grandes fortalezas en el sector turístico en España, desde luego enormes y excepcionales fortalezas en el sector turístico en Cataluña, potencia turística junto a otras partes y territorios de España, como puede ser la Comunidad Andaluza, la Comunidad Balear o mi tierra, el archipiélago canario. Quiero decir que una de esas grandes fortalezas, aparte del clima, aparte del territorio, aparte del atractivo intrínseco de las ciudades en España, aparte del creciente interés que hay por hacer turismo cultural, turismo de gastronomía, una de las grandes fortalezas que tiene el turista cuando visita España es la fortaleza de la seguridad. El turista cuando sale necesitamos, cuando hacemos turismo, sentirnos seguros, pero no solo seguros,
desde el punto de vista de lo que es la seguridad en el sentido convencional del término, sino también seguridad proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. Y en España tenemos, gestionado por las distintas comunidades autónomas, de los mejores sistemas nacionales de salud que hay en el mundo. Esa es y ha sido una fortaleza, lo es y desde luego, en mi opinión, lo va a seguir siendo en el futuro. Quiero darles un dato. Tenemos informes todos los días, por la mañana y por la tarde, de la amplia red de oficinas españolas de turismo en el exterior. Hay 33, distribuidas por Latinoamérica, Norteamérica, resto de Europa y también por Asia. No ha habido ni una sola cancelación en relación a las perspectivas de viaje que había hacia España. Y quiero decirles también que las noticias en relación a esta situación que se ha producido a lo largo de los últimos días ha ido borrándose de las portadas de los principales medios de comunicación de los principales países y mercados emisores, lo cual creo que hay que interpretarlo como una buena noticia. En relación al sector industrial, tal como Rafael había dicho en su introducción, es verdad que en toda Europa hemos asistido a lo largo de los últimos años a un problema que es la caída del peso del porcentaje que representa la industria en el conjunto de la actividad económica. Eso ha ocurrido prácticamente en todas las economías europeas, con algunas excepciones, como puede ser el caso de Alemania, y también el de algunas economías del centro de Europa y también de Escandinavia. Sin embargo, la nota común al sector industrial en Europa ha sido caída del peso de la industria en el conjunto de la actividad económica, y ahí, desde luego, España no ha sido una excepción. En Europa, desde hace ya algunos años, se vienen planteando determinadas iniciativas, determinadas políticas para intentar paliar este problema. El comisario de Industria saliente, el italiano Antonio Tajani, a lo largo de los últimos años adoptó distintas iniciativas para intentar un refortalecimiento industrial en Europa. Y quiero decir que desde el punto de vista de lo que son los objetivos, los planteamientos han estado siempre muy claros, y en lo que respecta a lo que es la reunión de los ministros de Industria, de Competitividad de Europa, siempre ha habido un acuerdo, al menos en lo que yo conozco estos consejos, de ir hacia una política de refortalecimiento industrial. El problema es que en Europa en esta materia no hay, desafortunadamente, una sola voz, ni hay una sola política, y a menudo uno de los problemas es que los objetivos y los intereses de la política industrial han quedado supeditados a otro tipo de políticas dentro de Europa, dentro de las cuales, lógicamente, ha sido la política medioambiental la que ha ido llevando, permítanme la expresión, en esta materia la voz cantante. No digo yo que Europa deba renunciar, que no debe, a seguir siendo y a seguir ejerciendo el liderazgo mundial en materia de lucha contra el cambio climático y a ejercer el liderazgo mundial en relación a las políticas de eficiencia energética, también el liderazgo mundial en relación a las políticas para disminuir las emisiones. Ahora bien, ese objetivo y ese liderazgo tenemos que hacerlo compatible con que al propio tiempo no estemos exigiendo a nuestras empresas en general y particularmente a las empresas industriales determinadas normas, determinados requisitos que a la postre se traducen en costes extras que no están incurriendo en ellos las empresas de nuestros competidores. ¿Quiénes son los competidores de la empresa industrial europea en el mundo? Son las empresas americanas y son las empresas asiáticas, fundamentalmente las chinas. Por tanto, en Europa este es un debate que está ahí, que está vivo, en el que no hay unanimidad, en el que la posición de los ministros de competitividad está muy clara, pero que muchas veces está supeditándose esos objetivos de reindustrialización a otros que, insisto, son muy loables, tenemos que seguir manteniendo el liderazgo en ellos, pero que a veces nos hacen incurrir en costes distintos a los que tienen nuestros competidores. En España, el objetivo es también un objetivo claro. Desde el principio, este Gobierno se planteó, porque había un problema, evidentemente, de caída de cerca de 4 puntos de la industria en relación a lo que es el conjunto de la actividad económica del Producto Interior Bruto. Nos planteamos desde el primer momento que uno de los objetivos en cuanto a política sectorial, en cuanto a estructura económica, era elevar, aumentar
el peso de la industria en el conjunto de la economía. Pero ello no solo requería de una política industrial activa, con la cual voy a ir ahora, requería como condición previa, como condición necesaria, imprescindible, una estabilidad macroeconómica. Si no hay estabilidad macroeconómica, por muy activa que sea una política sectorial, la que sea agrícola, sea de servicios, sea turística o sea industrial, no puede funcionar. Y esa es la razón por la cual el primer eje de la política de reindustrialización en España fue el eje de la estabilidad macroeconómica. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa reconducir los desequilibrios que tenía nuestra economía. Estaba repasando estos días, para preparar esta reflexión que comparto con todos ustedes, cuáles eran, digamos, las noticias más dominantes, las que predominaban sobre la economía española a principios de esta legislatura. Y ahí vi un informe del Fondo Monetario Internacional, un informe de julio del año 2012, donde literalmente decía: el mayor riesgo que hay para la recuperación de la economía mundial está justamente en la economía española. Esto era lo que decía el Fondo Monetario Internacional en julio del año 2012 sobre la economía española. Y es verdad que era un riesgo por el tamaño, lógicamente, que tenía y que tiene la economía española. Aquellos eran momentos extraordinariamente complicados desde el punto de vista macroeconómico. Recordarán todos ustedes que eran los momentos en los cuales, dentro y fuera de España, no se hablaba, no se planteaba otra cosa que no fuera cuándo iba el gobierno a solicitar un bailout, un rescate para la economía española. ¿Por qué? Se nos decía, ¿por qué el gobierno no plantea ya ante las instancias europeas un rescate, al modo que lo había planteado Grecia, Portugal, Irlanda? Y la decisión del gobierno fue otra. La decisión del gobierno fue salir adelante por nuestros propios medios, no perder el margen de maniobra que supone un rescate a una economía europea y, en cambio, basar el conjunto de la política económica justamente para lograr esa estabilidad macroeconómica en tres pilares fundamentales. El pilar de la consolidación fiscal, el pilar del saneamiento del sistema financiero y, en tercer lugar, el pilar de un conjunto profundo y claro de reformas estructurales. La consolidación fiscal se ha ido realizando y llevando a cabo por parte no solo de la Administración del Estado, sino que ha habido un esfuerzo notable por parte de las administraciones públicas de las comunidades autónomas y también de los entes locales. Quiero recordar que en diciembre del año 2011, frente a un objetivo comprometido del 6% del déficit público sobre el PIB con las instituciones europeas, ese era el compromiso que habíamos asumido con las instituciones europeas, en aquel momento el déficit no era del 6%, era del 9,3%. Había que reconducir, por tanto, en primer lugar, ese déficit hacia límites razonables, tal como se ha hecho a lo largo del año 2012, del año 2013 y como estamos haciendo a lo largo del año 2014. En segundo lugar, teníamos un problema importante que venía dado por la situación del riesgo país. Recordarán ustedes que en julio del año 2012 la prima de riesgo llegó a estar por encima de los 600 puntos básicos, 639. Hoy uno ve en cuánto está la prima de riesgo, esta mañana cerró a 120 puntos básicos. El coste de la financiación internacional de la economía española estaba por encima del 7%. Los mercados estaban cerrados prácticamente para todas las comunidades autónomas y también para muchas de las empresas, grandes empresas que cotizan incluso en el IBEX. El sector exterior llevaba mucho tiempo con un déficit y teniendo una necesidad clara y creciente de financiación del resto del mundo, y el país llevaba 9 trimestres consecutivos en recesión. Ese era el panorama en el que se movió la consolidación fiscal, en el que se movió el plan de reestructuración del sistema financiero y también el conjunto de reformas estructurales. Han sido muchas las que se empezaron a hacer, las que se han hecho, dentro de las cuales yo resaltaría, por la importancia que tiene, la reforma del mercado laboral, durante muchos años demandada, solicitada, para introducir simplemente mayores dosis de flexibilidad que permitieran a la postre, por ejemplo, a empresas y trabajadores llegar a acuerdos que permitieran flexibilizar la situación de determinadas plantas industriales. Por ejemplo, me estoy refiriendo al caso de la industria de la automoción. Aquí en Barcelona
Ha habido plantas, ha habido fábricas que han sido testigos de cómo multinacionales de la fabricación han decidido dar la carga de trabajo que suponía un nuevo modelo de vehículo a su planta en Barcelona y no darla, por ejemplo, a países o a otras plantas que estaban situadas en nuestro entorno europeo, sea el Reino Unido, sea Alemania, sea Italia, fuera Polonia o fuera Chequia. Así ha sucedido con muchos casos de lanzamientos de nuevos vehículos, nuevos modelos de vehículos, gracias en gran parte a esa flexibilidad derivada de esa reforma en el mercado de trabajo. Pero, sin embargo, no solo una reindustrialización depende de tener unas condiciones de estabilidad macroeconómica, como afortunadamente ya vamos teniendo. De hecho, como antes les decía, ya los niveles de riesgo nada se parecen a los que había en la economía española. Hoy las condiciones de financiación internacional están en el entorno de 2,3, 2,2%, así se hacen las emisiones del Tesoro a 10 años. Hemos salido de la recesión desde el tercer trimestre del pasado año empezamos a tener crecimiento positivo de una manera muy débil, un 0,1%, pero que luego fue un 0,2% en el cuarto trimestre, 0,4% en el primer trimestre de este año, 0,6% en el segundo trimestre y, como están viendo, todos los organismos económicos internacionales están, para el caso de España, revisando al alza las previsiones de crecimiento. De tal forma que el consenso en este momento está del 1,3% para el año 2014 y del 2% para el año 2015. Por cierto, esto se hace en un contexto donde esas mismas previsiones están siendo revisadas a la baja para otras economías europeas, lo cual, en modo alguno, debe servir de ningún tipo de consuelo. Al contrario, porque tenemos una gran dependencia de la situación económica de esos países. Tenemos una gran dependencia de cómo vayan las cosas en Italia, una gran dependencia de cómo vayan las cosas en Francia, una gran dependencia de cómo vayan las cosas en Alemania. Y por tanto no es en absoluto una buena noticia la recesión en la que está Italia. No es ninguna buena noticia el estancamiento que hay en Francia. No es una buena noticia la caída del 0,2% en el Producto Interior Bruto de Alemania durante el segundo trimestre. Y no son buenas noticias tampoco los indicadores adelantados que para esas economías estamos obteniendo, lo hemos visto en el informe World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional en la reciente asamblea, no son tampoco buenas noticias. Ahora bien, la lección que tenemos que sacar, nosotros tenemos que persistir en el camino de la consolidación fiscal, tenemos que persistir en el camino de las reformas estructurales, porque eso será la mayor y la mejor garantía de que aquí estamos haciendo lo que haya que hacer. Y desde luego tener el convencimiento de que al resto de economías europeas, por grandes que sean, las instituciones europeas le van a exigir el mismo celo que han exigido a España en cuanto al proceso reformista. Y eso, por tanto, me lleva al convencimiento de decir que también en Europa, tras esas reformas, la situación también se encauzará. Pero decía que hace falta también una política industrial activa. Y esa política industrial activa, el Gobierno la ha llevado a cabo fundamentalmente a través de 4 tipos de acciones. La primera de ellas, reforzando las distintas herramientas e instrumentos que hay de financiación no bancaria. Me estoy refiriendo a los planes de competitividad industrial, me estoy refiriendo a los programas de reindustrialización, me estoy refiriendo a los créditos que a través de la Empresa Nacional de Innovación de ENISA se da créditos participativos en condiciones que son normalmente mejores de aquellas que se podían obtener en el mercado, y me estoy refiriendo también a la tarea que hace la Compañía Española de Reafianzamiento en relación y con las sociedades de garantía recíproca en España. Una segunda línea de esta política activa industrial ha sido el apoyo a sectores industriales concretos. Antes me he referido a lo que sucede o a lo que viene sucediendo en el sector de la automoción. Ciertamente es de los sectores que a lo largo de los últimos 2 años ha tenido un mayor grado de avance, y así se pone de manifiesto en cuanto al número de unidades que se han fabricado, las que se han vendido, las que se han exportado, pero además con el conjunto de herramientas que hemos puesto para impulsar el sector de la automoción, también ha habido un retorno en términos fiscales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los planes de incentivos del vehículo eficiente, a los conocidos como PIBE, que por una parte retiran
del mercado vehículos ineficientes. La media en las 6 ediciones de los planes PIBE es una media de 16 años de antigüedad. El conjunto de los vehículos que se han retirado introducen en el mercado vehículos eficientes y, por tanto, también es una apuesta clara por las políticas de eficiencia energética. En tercer lugar, están impulsando la actividad de fabricación, la actividad de ventas, la actividad de distribución y, además, tiene un retorno fiscal claro como consecuencia del aumento en el volumen de ventas. Quiero decir que también, aparte de los planes PIBE, están los planes PIMA que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que son un mismo formato, pero para vehículos comerciales. Al igual que en el sector de la automoción, pues ha habido apoyos muy claros a sectores concretos por su impacto y su importancia en el sector industrial. Me estoy refiriendo al sector aeroespacial, al sector de la industria aeronáutica, al sector de la industria de defensa, al sector de la construcción naval, respecto a los cuales, si quieren después, durante las preguntas, pues podemos profundizar algo más. Y en tercer lugar, quería hablarles también de una herramienta que llevábamos trabajando en ella mucho tiempo, algo más de un año, que requería como condición previa que tuviésemos esa estabilidad macroeconómica, y que es la Agenda para el Refortalecimiento Industrial de España. Se aprobó en Consejo de Ministros en el mes de junio, fue presentada hace ya algunos meses a todos los sectores industriales, al conjunto de asociaciones empresariales, a los sindicatos. Ha sido, de hecho, un instrumento y una herramienta en la cual hemos contado activamente con la participación de las organizaciones industriales y empresariales. Y, en definitiva, esta agenda, que no es exclusivamente un instrumento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sino que incluye una serie de acciones transversales y que, por tanto, tiene que ver también con el conjunto de departamentos de contenido económico del Gobierno, del Ministerio de Economía y Competitividad, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Empleo, etcétera, etcétera. Hay varias líneas que están incluidas dentro de esa agenda con el fin de darle un impulso en términos de política activa a la industria en España. Se pretende dotar de un mayor grado de penetración en el resto del mundo a las empresas industriales españolas, por tanto, el objetivo de la internacionalización. Se trata de que las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el tejido fundamental de la industria y de la economía en España, también puedan tener un efecto empuje por parte de las grandes empresas que ya están presentes en los mercados internacionales. Se trata de introducir modalidades de financiación no bancaria, como las que están incluidas en el reciente anteproyecto de ley que ha sido aprobado en esa dirección por parte del Consejo de Ministros. Se trata de hacer los costes que aumentan la competitividad, todos aquellos factores que aumentan y mejoran la competitividad desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista energético, dotarlos de un marco estable. Y se trata también de utilizar todas las herramientas que nos proporciona la economía digital como herramientas de aumento de la competitividad, de la capacidad de competir de la economía española. Uno de los rasgos más singulares de esta agenda es todo lo que tiene que ver con el sector de la energía. Me gustaría hacer alguna reflexión un poco más detallada a este respecto. Hay dos aspectos fundamentales en los cuales nos hemos centrado en materia de política energética. Uno, el aspecto de la seguridad energética, y dos, el aspecto de la sostenibilidad del modelo energético. Desde el punto de vista de lo que es la seguridad energética, España es un país que tiene una alta vulnerabilidad en relación sobre todo a la importación de hidrocarburos. Tenemos una dependencia superior al 99% en lo que son importaciones de gas e importaciones de petróleo. Pagamos al año una factura cercana, viendo cómo estén los precios internacionales, a unos 37.000 millones de euros. Esto supone que cada día los españoles gastamos solo en importación de hidrocarburos unos 100 millones de euros, insisto, cada día. Con esos mimbres, yo creo que es fácilmente pensar que igual hay lujos que nos podemos permitir, pero hay uno que no nos podemos permitir, y es desconocer cuáles son realmente nuestras, si tenemos ventajas,
desde el punto de vista de la investigación de hidrocarburos. Y por tanto el Gobierno, desde el principio de esta legislatura, ha impulsado la investigación, los sondeos y las prospecciones en materia de hidrocarburos. Y lo ha hecho no solo con lo que son tecnologías convencionales, sino también no convencionales. Creo que en España, tampoco en Europa, podemos darle la espalda a una realidad que simplemente ha supuesto la mayor revolución que en el sector energético se ha producido en el mundo a lo largo de los últimos años. Me estoy refiriendo a la revolución del shale gas en los Estados Unidos, que es lo que ha hecho que cambie radicalmente la situación de competitividad industrial de los Estados Unidos. Y es lo que ha hecho que no pocas industrias europeas y de otras partes del mundo estén volviendo a los Estados Unidos, pero ya no con la mirada puesta en el Atlántico, sino con la mirada puesta en el Pacífico. Simplemente mientras el gas esté a $3,50 en los Estados Unidos, mientras esté a 3 o 4 veces más en Europa y aún más alto en Asia, realmente no podemos permitirnos, por lo menos, saber si tenemos o no tenemos. Por supuesto que el modelo nunca sería el modelo extensivo de los Estados Unidos, pero siquiera sea en términos geopolíticos, una economía no puede permitirse el lujo de dar la espalda a saber si tenemos o no tenemos hidrocarburos y mucho menos, desde luego, una economía con tan alta dependencia como es la economía española en esa materia. Esa y no otra es la razón por la cual en octubre del año 2013 introdujimos una modificación en la Ley General de Hidrocarburos del año 98 para posibilitar que lo que se conoce como la tecnología de la fracturación hidráulica pudiera pasar a formar parte de la legislación básica del Estado. No significa que va a ser el Estado quien dé o no dé una autorización que solicite un operador, porque eso forma parte de lo que es el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Y vamos a hacer, no podía ser de otra forma, absolutamente respetuoso. Ahora bien, eso se puede otorgar o no en función de esa legislación básica del Estado. La posición en el resto de países europeos, hay algunas excepciones, es una posición todavía de duda en esta materia, pero también podría decirles, así nos va en Europa con la industria. Y creo que esta es de las cuestiones que a lo largo del próximo mandato y periodo de la Comisión Europea tendremos que abordar con alguna mayor claridad de lo que a nivel europeo se ha abordado hasta el presente. Por tanto, por una parte, seguridad en cuanto al suministro. Y esa seguridad, en el caso de España, tiene otra vertiente que tiene que ver con nuestra interconexión con el resto de Europa. En Europa llevamos muchos años diciendo que no puede haber islas energéticas, diciendo que el grado mínimo de interconexión entre dos países cualesquiera debe ser como mínimo de un 10%. Pues bien, en el año 2002 hubo un acuerdo, un compromiso de que en el año 2015 ningún país en Europa debería tener una interconexión por debajo del 10%, ni en gas ni en electricidad. Bien, estamos en el año 2014 y la interconexión de España con Francia es del 1,4%. Por tanto, mientras no haya una interconexión que nos permita realmente llegar, no digo al 10%, pero por lo menos ponernos a nivel de que cuando a España le interese comprar o vender energía que produce renovable en España, pueda venderla o pueda beneficiarse de precios más baratos en Francia, mientras eso ocurra, realmente no podremos competir en las mismas condiciones que lo que compiten otros países europeos. Y esa es la razón por la cual este es un tema de mucha actualidad. Hace una semana, el lunes pasado concretamente, celebramos un Consejo de Ministros informal en Milán, donde la presidencia italiana puso sobre la mesa un documento para elevar al Consejo Europeo con algunas cuestiones, algunas de las cuales estaban muy claras. Estaba cuantificada la eficiencia energética, estaba cuantificado el objetivo en materia de energías renovables, estaba cuantificado el número de disminución de emisiones de CO2, pero no había cuantificación en materia de interconexiones. Y esa fue la razón por la cual España no dio su apoyo a ese documento de la presidencia, porque pensamos que mientras no haya, ahora sí, un compromiso claro, por escrito, de apoyo a los proyectos que están hechos, que están pendientes, pero que todavía no tienen el impulso de la Unión Europea, pues simplemente no podemos apoyar ese tipo de iniciativas por parte de Europa. Por tanto, la seguridad energética es uno de los pilares
de la política energética que hemos llevado a cabo, porque nos parece que es sustancial y fundamental para la economía en general y particularmente para el proceso de reindustrialización. Pero hay otra parte de la política energética y que ha sido una de las directrices de la reforma, que es la sostenibilidad. Ahora, sostenibilidad no solo desde el punto de vista medioambiental, claro que sí. Por cierto, España, desde el punto de vista de los objetivos que tenemos planteados de cara al 2020, para que tengamos un 20% menos de emisiones sobre el año base, un 20% más de eficiencia energética y un 20% de energía renovable dentro del mix, España a día de hoy va cumpliéndolo. De hecho, solamente en lo que es generación eléctrica, el pasado año, 2013, de toda la generación un 42% vino directamente de fuentes de energía renovables. Por tanto, ahí, si me permiten la expresión, ningún tipo de complejo. Ahora bien, la sostenibilidad de un modelo energético no es solo, ni debe ser solo, sostenibilidad medioambiental. La sostenibilidad también tiene que ser sostenibilidad económica y financiera. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto pagamos? ¿Cuál es nuestro precio doméstico en comparación a los países de nuestro entorno? ¿Cuánto paga la industria por la electricidad en España y cuánto pagan otros países europeos? Pues bien, ustedes tienen la respuesta. España es de los países que mayor nivel de precios tiene, tanto en consumo doméstico como consumo industrial. ¿Por qué? Pues porque ha habido un incremento en el nivel de los precios, nivel de precios promedios entre el año 2004 y el año 2012 de un 70% acumulado, a razón de un 6,9% cada año. Y eso, lógicamente, resta competitividad. Y esa es la razón por la cual teníamos que cambiar el modo, la manera de fijar los precios para que primero se estabilizaran y, en segundo lugar, pudieran ir bajando gradualmente. Ese era un problema de sostenibilidad económica, pero había otro. A pesar de ese incremento persistente y continuado en los precios de la electricidad, resulta que los ingresos del sistema eléctrico eran crecientemente insuficientes para hacer frente a los costes. Y teníamos para el año 2013 un déficit acumulado ya de 30.000 millones de euros, con un déficit estructural anual de 10.500 millones de euros, absolutamente insostenible para una economía como la española. Claro que tenía una solución que hubiese, digamos, evitado todos los ajustes que se han hecho fundamentalmente en los costes regulados del sistema, que habría sido aplicar directamente un incremento de un 80% en los peajes, que se tradujera en un incremento de aproximadamente el 40% en el nivel de precios, pero eso era insostenible para el sistema. Y es verdad que una gran parte de la reforma del sistema eléctrico para dotarlo de sostenibilidad económica ha sido disminuir los costes, que al final esos costes se repercuten directamente en precios, pero que suponen menor nivel de retribución para las empresas que están operando. Y desde ese punto de vista hay que entender, y lo entendemos, y es comprensible, que a ninguna le haya gustado la reforma. Porque, insisto, ha supuesto disminución de la retribución por lo que son las actividades reguladas del sistema. Ahora bien, o llevábamos a cabo una reforma y unas medidas de esta naturaleza, o simplemente era imposible poder encauzar el sistema eléctrico para paliar esos dos problemas que decía que estaban en el origen de la insostenibilidad económica: precios y déficit del sector. Los precios, fuente Instituto Nacional de Estadística, en el año 2013 cayeron por primera vez en los últimos 10 años un 3,7%. Los precios este año 2014, al momento que vamos y salvando incrementos de precios claros que ha habido en el mes de septiembre, creemos que de mantenerse la tendencia y sobre todo viendo las previsiones que marcan los precios a futuros, muy probablemente tengamos una disminución en los precios superior a la que hubo en el año 2013. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creemos que la reforma empieza a surtir los efectos para al menos una de las partes que fue planteada a precios, pero para el otro también, porque por primera vez en el año 2014 el diferencial entre ingresos y costes del sistema eléctrico será o cero o muy próximo a cero. Insisto, comprensible la, posición de todas las empresas del sector, tanto de las energías, de las tecnologías convencionales como de las renovables, que ciertamente han visto mermada su retribución, pero era la única manera de encauzarlo.
La otra forma era, como decía, haber procedido a un incremento de los peajes del 80%, pero eso quiero decirles que se descartó desde el primer momento. Concluyo diciéndoles que el modelo económico en el que, desde el punto de vista sectorial, nuestra economía ha crecido, y ha crecido mucho a lo largo de los últimos años, está basado fundamentalmente en el binomio del turismo y de la construcción. El turismo creemos que va a seguir siendo un sector importante en la economía. Las previsiones de la Organización Mundial del Turismo apuntan a que a lo largo de los próximos años, hasta el 2020, el turismo va a crecer en el entorno de tasas del 4,5 al 5%. Teniendo en cuenta que en el mundo, en el año 2013, se movieron aproximadamente unos 1.080 millones de turistas, quiere decir que a la vuelta del año 2020, con esa previsión de crecimiento, estaremos en 1.400 millones de turistas. Por tanto, un país como España, que es potencia mundial en turismo vacacional, va a tener oportunidad para poder seguir afianzándose en el sector del turismo como uno de los sectores clave. Ahora bien, el sector de la construcción ya no va a ser de la importancia que lo fue fundamentalmente en los años 90 y hasta que estalló la crisis del año 2013. No quiere decir que no se vaya a recuperar la inversión pública, ya empieza a recuperarse, no quiere decir que no vaya a haber una gran labor que hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con rehabilitación, por ejemplo, turística, pero desde luego ya no va a ser el otro pie del modelo. Esto quiere decir que tendrá que ser la industria quien, con un incremento de su participación en el conjunto de la actividad económica, venga a ser otro de los motores de la economía española. Y por descontado, para que eso sea así, tenemos que continuar con las políticas de estabilidad macroeconómica, pero también tenemos que continuar con la política activa de reindustrialización. La mejor política industrial no solo es aquella que existe, sino es aquella que además tiene en paralelo esa estabilidad macroeconómica y que no parte solo de un departamento del Gobierno, sino que es una política transversal y de la cual o en la cual hay medidas de todos y cada uno de los departamentos del Gobierno. Reitero mi agradecimiento a la Caixa por esta oportunidad que me ha dado por compartir esta reflexión y quedo a disposición de todos ustedes por si quieren plantear alguna cuestión. Muchas gracias.